El padre viudo pensó que nunca volvería a amar, hasta que vio a una mesera alimentando a su hija. Julian se despertó antes del amanecer, como siempre hacía desde que Laura había muerto. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para un hombre que antes había vivido entre risas, discusiones suaves y canciones improvisadas. El reloj marcaba las 5:10, y la primera luz aún no rompía del todo la oscuridad que dormía entre las paredes. Se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido, porque en la habitación contigua dormía la única razón que le quedaba para seguir respirando, Sofía. Cuando pasó por la puerta entreabierta, la vio enredada en su manta favorita, abrazando un peluche que ya no tenía forma reconocible. Ella siempre se movía mucho al dormir, pero esa mañana estaba quieta, con los labios entreabiertos como si sus sueños fueran tranquilos. Julian sintió como el pecho se le apretaba en un dolor dulce y punzante. Todo eran recuerdos: Laura acostando a la niña, Laura riendo cuando la pequeña se negaba a dormir, Laura dándole un beso de buenas noches mientras él la observaba, pensando que la vida no podría ser más perfecta, y sin embargo, se terminó. Se terminó de una forma tan cruel, tan inesperada, tan absurda, que aún había mañanas en las que Julian despertaba creyendo que todo había sido un mal sueño, pero luego tocaba la almohada fría y vacía y recordaba que la realidad no se deshacía solo porque él lo deseara. Desayuno solo, pan tostado que no sabía nada y café que siempre le salía más amargo de lo que recordaba que le salía a Laura. Preparó la mochila de Sofía, revisando 2 veces que llevara todo, porque cada detalle que olvidaba le hacía sentir que fallaba, que no estaba a la altura, que Laura habría hecho todo mejor. A las 7, la niña despertó. Escuchó sus pasitos rápidos y desordenados por el pasillo antes de que apareciera frente a él, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. «Papi», murmuró mientras se frotaba un ojo. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Ella sintió. Tenía 3 años, pero a veces parecía una anciana diminuta, con una mirada que veía más de lo que él quisiera que viera. «¿Desayunamos?», preguntó él. «¿Hoy me puedes peinar como mamá?», dijo ella despacio, casi con culpa. Julian sintió el golpe directo al corazón, pero sonrió. Claro que sí. Cuando la tuvo enfrente, sentada en una silla alta, con un mono despeinado que él trataba de arreglar, sin saber bien cómo, la niña soltó una risita. «Te queda feo, papi». «Lo sé, mi amor, pero prometo intentarlo». Ella asintió satisfecha, como si ese esfuerzo fuera suficiente. Sofía tenía guardería solo hasta el mediodía. Después, Julian la llevaba con él al restaurante donde trabajaba como ayudante de cocina. Era un lugar pequeño, sencillo, con paredes color crema y mesas de madera gastada. Los dueños le habían permitido trabajar allí incluso con la niña corriendo entre las mesas, porque lo conocían desde hacía años y porque sabían lo que había pasado. Sin embargo, ese día las cosas cambiaron. Apenas llegaron, el dueño, don Esteban, lo llamó aparte con cara grave. «Julian, hoy no podrás tener a la niña aquí. Llegará un cliente importante y necesitamos que todo esté perfecto. Lo siento de verdad». Julian sintió un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero la preocupación lo dejó sin palabras durante unos segundos. «Solo por hoy», ego el hombre, como queriendo suavizarlo. Claro, entiendo», dijo Julian, fingiendo una calma que no tenía. Miró a su hija, y en ese instante se dio cuenta de que no tenía a quién recurrir. No tenía familia en la ciudad. Los padres de Laura vivían lejos y ya estaban enfermos. Podía pedir ayuda a un vecino, pero todos trabajaban a esa hora. No le quedaba otra que llevarla consigo, aunque no la dejaran entrar al restaurante. Así que la llevó a una cafetería a unas cuadras, un lugar que había visto varias veces pero al que nunca había entrado. Tenía un letrero azul gastado y unas luces cálidas en la ventana. Quizá podría sentarla allí un rato, pedirle algo de comer y esperar a que se hiciera la hora de volver a la guardería. No era lo ideal, pero no había opción. Entraron, y un aroma a pan recién horneado lo envolvió de inmediato. Había pocas mesas ocupadas. Algunos viejos leyendo periódicos, una pareja discutiendo en silencio y una mesera limpiando la barra. Julian buscó una mesa en la esquina. Sentó a Sofía, le acomodó el abrigo y le pidió que se portara bien mientras él miraba el menú.
pero entonces escuchó una voz suave, cálida, que parecía venir desde el fondo del local. ¿Le ofrezco algo? Levantó la vista, y allí estaba ella. La mesera llevaba un delantal color vino, el cabello recogido en una trenza larga que le caía por el hombro, y unos ojos oscuros que brillaban con una mezcla extraña de cansancio y ternura. No era una belleza deslumbrante, pero tenía algo que se clavaba de inmediato, algo difícil de definir. «¿Buenas?» «Sí, perdón», dijo él nervioso. «Es que hoy tengo un día complicado». Ella miró a Sofía, que estaba en silencio, abrazando su peluche arrugado. «¿Qué necesita?», preguntó la mujer con una sonrisa tenue, casi tímida. Julian pidió 2 cosas sencillas: un pan dulce para él y un tazón pequeño de avena para la niña. Pero cuando la mesera volvió con los platos, hizo algo que él no esperaba. Se arrodilló junto a la niña, le habló en voz muy bajita y comenzó a mezclar la avena con una delicadeza sorprendente. «¿Te gusta así?», preguntó, revolviendo despacio. «Mi mami la hacía con mucha miel», dijo la niña, mirando el plato. La mesera detuvo su mano. Algo en su expresión cambió. No fue lástima, fue otra cosa, un reconocimiento silencioso, como si entendiera esa ausencia de una forma demasiado personal. «Espera», dijo ella, y volvió a la cocina. «Regreso con un pequeño jarrito de miel y se lo agrego suavemente al tazón. Así está mejor, ¿verdad?». Sofía asintió con una sonrisa honesta, la clase de sonrisa que había perdido desde que Laura ya no estaba. Julian se quedó mirando la escena sin poder decir una palabra. Había algo en la manera en que aquella mujer trataba a la niña, algo cálido, natural, sin exagerar, sin pretender. La veía, de verdad la veía. Y en los ojos de la mesera había una nostalgia que él no alcanzaba a descifrar. Cuando la mujer se levantó, Julian sintió algo que no esperaba sentir nunca más, una punzada suave, casi imperceptible, de esperanza. «Gracias», dijo él apenas en un susurro. «Para servir», respondió ella, pero había un temblor pequeño en su voz, como si aquella interacción le hubiera movido algo por dentro. Pasaron 10 minutos en silencio. Sofía comía tranquila, más tranquila de lo que había estado en días. Julian la miraba y luego miraba a la mesera, que se movía entre las mesas con una elegancia discreta, casi inadvertida, hasta que algo ocurrió. Un hombre entró al local, alto, corpulento, con un abrigo negro y una expresión dura. Tenía el seno fruncido y los pasos pesados. La mesera lo vio y palideció sin poder evitarlo. Julian notó el cambio inmediato. Algo no estaba bien. El hombre se acercó a la barra, llamó a la mesera con un gesto brusco y le dijo algo en voz baja. No alcanzó a escucharlo, pero sí vio cómo ella apretaba los puños, luchando por mantener la calma. En la sujeto del brazo, Julian sintió un impulso irracional en el pecho. Se levantó casi sin pensarlo, pero antes de hacer algo ella logró zafarse y recedió: «No estoy contigo, ya lo sabes». La niña la miró y dijo: «Me gusta la avena como la haces tú», clarareó con un sonido breve pero hermoso, como si esa frase le hubiera devuelto algo que creía perdido. Volvieron al restaurante. El día pasó lento, pesado. Julian no dejaba de pensar en Clara, en su dulzura inesperada, en el miedo que había visto en sus ojos cuando ese hombre apareció, en la fuerza con la que se había defendido a pesar del temblor de sus manos. Esa noche, cuando ya había acostado a Sofía, se quedó mirando por la ventana. El cielo estaba despejado. Respiró hondo. Hacía años que no sentía esa mezcla de confusión y deseo de ayudar, de volver a acercarse a alguien, pero también tenía miedo. No quería lastimarse de nuevo. No quería lastimar a su hija. Y sin embargo, no podía sacar a Clara de su mente. Los días siguientes empezó a pasar por la cafetería cada vez que podía. A veces con Sofía, a veces solo, fingiendo que necesitaba un café, cuando en realidad lo que necesitaba era verla. Clara siempre lo recibía con una sonrisa más luminosa que la anterior, como si poco a poco algo dentro de ella también se estuviera reparando. Una tarde, cuando el local estaba casi vacío, ella se sentó con ellos. Sofía mordía un pan dulce y Clara la miraba con una ternura que parecía salirle del alma. «A veces pienso que nací para cuidar a alguien», dijo de pronto, sin mirar a Julian. «Pero las cosas no siempre salen como uno quiere». «¿Tienes hijos?», preguntó él. Ella tragó saliva, se frotó las manos. «No, no pude. Y tampoco pude quedarme con quien se suponía que debía darme esa familia», él entendió, sin pedir detalles.
El hombre del abrigo negro seguramente tenía algo que ver con eso. Cuando ella levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda, pero también de una luz suave que indicaba que aún quedaba algo vivo allí, algo que quería volver a creer. Julian sintió un temblor en el pecho, una sensación cálida que lo asustó tanto como lo alivió. «Clara», empezó a decir, pero no pudo terminar. Sofía se acercó a Clara y le tomó la mano con absoluta naturalidad, como si la conociera desde siempre. Clara se quedó helada por un momento, luego su sonrisa se volvió real, honesta, llena. La niña dijo «me gustas» y algo dentro de Clara se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. A partir de ese día, algo cambió. No hicieron falta confesiones ni explicaciones largas. Era una cercanía que crecía sola, sin que ninguno de los dos la obligara. Julian empezó a acompañarla a casa después del trabajo. A veces hablaban durante horas, otras veces caminaban en silencio, sabiendo que no hacía falta llenar cada espacio con palabras. Pero el hombre del abrigo negro volvió. Una noche, cuando Clara ya cerraba la cafetería, él apareció en la puerta. Julian también estaba allí, sentado con Sofía en brazos, porque la niña se había quedado dormida. El hombre los vio y su rostro se endureció. «Así que este es el idiota con el que pierdes tu tiempo», dijo señalando a Julian. Clara se puso delante de ellos. «No le hables así». Él rió con desprecio. «¿Qué vas a hacer? ¿Protegerlo? ¿Proteger a la niña? Si ni siquiera pudiste proteger lo nuestro». Las palabras eran cuchillas. Clara tembló, pero no retrocedió. Julian se levantó con la niña dormida en uno de sus brazos. «No tienes nada que hacer aquí», dijo con voz firme. El hombre dio un paso hacia él, pero Clara se interpuso. «Déjalos en paz. Ya no perteneces a mi vida». El hombre la miró con una mezcla de ira y dolor. Algo en esa última frase le dolió más que cualquier golpe. «Esto no terminó», dijo, pero su voz ya no tenía tanta fuerza, y se fue. Clara se quedó paralizada, respirando con dificultad. Julian la tomó de la mano sin pensarlo. Ella apoyó la frente en su hombro y rompió en llanto silencioso, como si hubiera contenido ese peso durante demasiados años. «No está sola», dijo Julian, aunque por dentro le temblara todo. Ella no contestó, pero su mano se aferró a la de él con una fuerza desesperada y frágil al mismo tiempo. Esa noche algo se unió entre ellos. Algo que no necesitaba ser nombrado. Las semanas que siguieron fueron de luz y sombra. Clara volvió a sonreír, pero también tenía días donde el miedo regresaba. Julian estaba allí siempre, no como héroe, sino como un hombre roto que había encontrado a otra alma rota y que entendía la importancia de sostenerse mutuamente. Una tarde, mientras Sofía coloreaba en una esquina de la cafetería, Clara se acercó a Julian y se sentó frente a él. Tenía las manos entrelazadas, nerviosa. «Julian», dijo ella, apenas audible. «Tengo miedo». «Yo también», respondió él sin dudar. Ella lo miró sorprendida. «Tengo miedo de volver a sentir», añadió él. «Pero cuando te veo con mi hija, cuando te escucho, cuando te abrazo, creo que tal vez está bien. Tal vez está bien dejar que algo bueno vuelva a entrar». Clara bajó la cabeza. Una lágrima cayó en la mesa. «No quiero hacer daño», dijo ella. «No lo haces», respondió él. «Eres lo mejor que me ha pasado desde que la perdí». Clara alzó la mirada muy despacio. Sus ojos estaban llenos, pero había un temblor de esperanza allí, uno que él reconoció porque lo sentía igual. Julian tomó su mano. «Esta vez no tembló». El destino, sin embargo, siempre pone una prueba final. Un mes después, el hombre del abrigo volvió. No a la cafetería, a la casa de Clara. Estaba borracho, furioso, golpeando la puerta y gritando su nombre. Los vecinos llamaron a la policía. Julian, que la estaba esperando para caminar con ella como cada tarde, escuchó los gritos desde la otra esquina y corrió sin pensarlo. Cuando llegó, el hombre estaba fuera de sí, pero al ver a Julian, se detuvo. «¿Tú otra vez?», gritó. Julian no respondió. Solo se plantó firme entre él y la puerta, sin bajar la mirada. La patrulla apareció minutos después. Se llevaron al hombre, esta vez con una orden. Clara estaba temblando, agarrada a su abrigo, con lágrimas cayendo sin control. Cuando Julian la abrazó, ella hundió el rostro en su pecho como si por primera vez en años tuviera un refugio verdadero. «Prométeme algo», dijo ella en voz baja.
Lo que quieras, respondió él, no me sueltes, el cero los ojos, no lo haré. Y cumplió esa promesa. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Para ella, para él, para los dos. Sofía adoraba a Clara, la buscaba, la abrazaba, quería que la acompañara a todos lados, y Clara la amaba como si hubiera estado esperando a esa niña desde siempre. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la casa de Julián, Sofía miró a Clara y dijo, «Tú puedes ser mi mamá». Clara se quedó helada. Julián sintió como el corazón se le detenía. Pero antes de que pudiera intervenir, Clara tomó la mano de la niña y la besó. «Puedo quererte como si lo fuera», dijo con una voz que le temblaba, pero que era cierta, profunda, viva. Julián sintió un nudo en la garganta que se transformó en algo cálido, algo que ya no quería resistir. Esa misma tarde, cuando caminaron los tres tomados de la mano por el parque, Julián se detuvo. Clara lo miró sin entender. «Clara», dijo él, con la voz rota por la emoción, «no pensé que volvería a amar, no pensé que podría, pero me equivoqué. Tú me enseñaste que el corazón no muere, que solo se esconde». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si escuchara algo que no se creía digna de oír. «Yo también pensé que ya no merecía nada», dijo ella, «hasta que te vi con tu hija, hasta que te vi siendo más fuerte de lo que creías, hasta que supe que quería quedarme». Julián dio un paso hacia ella. No dijo nada más. No hizo falta. Clara se acercó. Él la abrazó. Y por primera vez desde que Laura había muerto, el dolor en el pecho cedió lo suficiente para dejar entrar algo nuevo. No fue un beso perfecto ni un momento cinematográfico. Fue humano, real, lleno de cicatrices que encajaban como piezas que por fin encontraban su lugar. Sofía los miró y sonrió, como si supiera que algo importante acababa de suceder. Pasaron los años, lentamente, sin prisas, sin forzar nada. Clara se mudó con ellos. No ocupó el lugar de Laura, y nunca intentó hacerlo. Pero creó un espacio propio, uno lleno de amor suave, de abrazos calmados, de palabras que sanaban más de lo que danaban. Un día, mientras caminaban por la cafetería donde todo comenzó, Julián tomó la mano de Clara. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», preguntó él. Ella rió. «Seguro que nada bueno. Yo estaba despeinada y cansada, no. Pensó que estaba viendo a alguien que no sabía que estaba a punto de cambiar mi vida». Clara lo miró con los ojos brillantes. «¿Y tú sabes qué pensé cuando te vi a ti con tu hija?», preguntó ella. «¿Qué?». «Pensé que ese hombre no sabía cuánto amor llevaba dentro». Julián la abrazó fuerte, como si ese momento fuera la culminación de algo escrito desde antes. Algo que el destino había tejido entre pérdidas, miedo, valentía y segundas oportunidades. Y mientras Sofía corría riendo alrededor de ellos, el viento de la tarde acariciando las hojas, Julián comprendió algo que nunca habría imaginado meses atrás. Si se puede volver a amar. A veces la vida te regala un amor nuevo justo cuando te convenciste de que el primero había sido el último. A veces, la esperanza vuelve disfrazada de una mesera que alimenta a tu hija con miel y ternura. Y a veces, lo que creías roto para siempre solo estaba esperando a que alguien lo tocara con el corazón correcto. Fin.